Muy buen día, alumnos. En esta presentación les quiero hacer una retroalimentación del tema de hace un bimestre, el cual es las conversiones, usando el método del factor unitario. Recordemos entonces a qué me refiero con el método del factor unitario. El método del factor unitario es un método o un procedimiento en el cual nos apoyamos de matemáticas y de álgebra, por supuesto, para poder realizar cambios de unidades de un sistema a otro, es decir, del sistema internacional al sistema inglés, o realizar en el mismo sistema conversiones, ya sea de un sistema grande a un sistema muy pequeño, como por ejemplo convertir 5 kilómetros a metros y esos metros convertirlos a kilómetros, o poder hacer diferentes ejemplos sobre ello. Entonces, comencemos con esta pequeña lección. Como primer punto, tendremos que recordar todas las equivalencias. Estas equivalencias se encuentran en su propio cuaderno y, de ser necesario, tener que recordarlas al 100% y pues hasta cierto punto también memorizarlas para que no tengamos ningún problema al momento de convertir las unidades correspondientes. Ese es como primer punto. Como segundo punto, recordar ley de exponentes, recordar algunas reglas matemáticas básicas. Por ejemplo, cuando se multiplican dos fracciones, sabemos que se tienen que multiplicar numerador por numerador o denominador por denominador, o más bien, en unas palabras más sencillas, el de arriba por el de arriba y el de abajo por el de abajo. Como tercer punto, no olvidar que en física trabajamos siempre con divisiones, aun sean con punto decimal. Por ejemplo, si tuviéramos un resultado como 3/4, tendríamos que dividirlo, y esto nos daría como resultado 0.75. Es necesario que no olviden esta información básica para poder empezar a trabajar con el método del factor unitario. Nuestro primer ejemplo sería entonces convertir 7.6 kilómetros a metros. ¿Cómo hacemos esta conversión? Bueno, en primera instancia, observamos que se tiene que convertir kilómetros a metros. Revisando nuestras equivalencias, sabemos que un kilómetro es equivalente o igual a 1000 metros. Posteriormente, tenemos que comenzar con el método o con el procedimiento para realizar esa conversión. Primer punto, tomamos la cantidad de 7.6 kilómetros, la multiplicamos por algo que le vamos a llamar factor unitario o h, y tendremos que acomodar la equivalencia que se encuentra aquí arriba dentro del factor unitario. Y a lo mejor la pregunta es, ¿cómo lo voy a acomodar, profesor? Bueno, ahí viene la respuesta. Primero, agregaremos un 1 en la parte inferior del 7.6 kilómetros, porque para realizar la solución u operación del factor unitario tendremos que multiplicar en forma lineal, como anteriormente te lo había mencionado. Tenemos que ubicar que lo que queremos convertir es kilómetros, y por argumento matemático, para lograr quitar a cualquier letra como un numerador, necesitamos a la misma letra pero en la parte inferior. Esto para lograr que cuando lo operemos, kilómetros sobre kilómetro, respetando la ley de exponentes, nos queda que es 1 menos 1. Y cualquier variable o literal elevada a la 0 nos da como resultado 1. Una vez que ya comprendimos esto, entonces
Verificamos en la parte superior qué número acompaña a esta letra, exactamente al kilómetro, y vemos que es un 1. Y me puedes llegar a preguntar, ¿y qué vamos a poner en la parte superior? Bueno, lo complementas con los 1000 metros. ¿Y por qué lo complementas con los 1000 metros? Porque es parte de la equivalencia y, como te mencionaba en un principio, el factor unitario se llena con la equivalencia correspondiente. ¿Qué hacemos a continuación? Multiplicamos, como te mencionaba en un principio, en forma lineal, es decir, 7.6 kilómetros por 1000. Si te das cuenta, estoy tomándolo con todo y letras, y luego, uno por uno, sabemos que es 1, y nos queda en la parte inferior, kilómetros. Ya para obtener el resultado, primero, como en matemáticas, multiplicamos 7.6 por 1000, y esto nos da un resultado de 7600. Como dije, 7600, en este caso, lo dividimos entre 1, que 7600 sobre 1 nos va a dar exactamente 7600. ¿Y qué vamos a hacer con sus unidades? Como te comentaba, por el argumento matemático, los kilómetros con los kilómetros podemos definir que se van y nos quedaría entonces metros. Por lo tanto, el valor de 7.6 kilómetros es igual a 7600 metros. Con esto completamos el método del factor unitario y con esto sabemos el resultado correcto de 7.6 kilómetros en metros. Ahora desarrollaremos el ejemplo número 2, el cual se vuelve un poco más complejo y la cantidad que quiero que convirtamos es la siguiente. Tenemos, por ejemplo, 10.2 kilómetros sobre hora, ya hablamos de una unidad de velocidad y lo quiero convertir a metro sobre segundo. Sabemos que esta unidad es la fundamental dentro del tema de velocidad y esta es la que ocupamos más en nuestra vida cotidiana. Ahora bien, como les mencioné en un principio, nuestro primer paso es colocar nuestras equivalencias. ¿Y cuáles son las equivalencias? Si revisamos de manera correcta, vemos que tenemos que pasar de kilómetros a metros y tenemos que pasar de horas a segundos. La primera equivalencia nos dice que un kilómetro va a tener 1000 metros y que una hora tiene 3600 segundos. ¿Qué hacemos después? Bueno, como anteriormente lo decía, colocamos nuestro valor a convertir de esta manera. ¿Por qué las horas dividen al 10.2? Bueno, porque la hora está como un denominador, como un común denominador ¿de quién? Del 10.2. Le agregamos un 1 para podernos apoyar en la solución mediante una fracción y lo multiplicamos por los factores unitarios. Aquí la pregunta que más resulta es ¿por qué razón coloco un número de 2 factores unitarios? ¿Cuántas equivalencias tenemos? Tenemos una, tenemos 2. ¿Cuántos factores unitarios debemos de tener? 1 y 2. Ahora, para tener un poco de orden en la solución, vamos a ponerle a nuestra equivalencia o a nuestras equivalencias un orden, 1, 2, y reflejarlo dentro del factor unitario para que sepamos qué va, en dónde va cada cosa o en dónde va cada equivalencia y así poderlo operar. Observemos primero, kilómetros están arriba. ¿Dónde necesitaremos a los otros kilómetros? Bueno, los necesitaremos en la parte de abajo. Arriba, por la expresión o por la equivalencia, se completa con metros. Luego, para la segunda equivalencia vemos que tenemos una hora es igual a 3600 segundos.
La hora la vemos en la parte inferior, la hora o la otra hora debería de estar en la parte superior y en la parte inferior los segundos. Completamos con las cantidades correctas de cada letra o de cada unidad. Kilómetro, ¿qué número tenemos? Un 1. Metros, ¿qué número tenemos? 1000. Luego, para la segunda equivalencia, el 1 acompaña a la hora y los 3600 segundos son su equivalencia. ¿Qué hacemos posteriormente? Bueno, multiplicamos en forma lineal, es decir, 10.2 por 1000 y por 1 lo omito porque sabemos que toda cantidad multiplicado por 1 es la misma cantidad. Luego, 1 por 1, pues sabemos que es 1 por 3600 nos da 3600. ¿Qué hacemos con las unidades? Bueno, las vamos eliminando por el contexto matemático. Kilómetro y kilómetro se van, hora con la hora se van, y nos queda o nos refleja que las unidades finales van a ser metros sobre segundo. Por jerarquía de operaciones, primero multiplicamos 10.2 por 1000. Esto nos da un resultado de 10.200 y esto se va a dividir entre 3.600. Resultado final y definitivo nos da 2.83. Manejamos dos decimales. ¿Qué unidades? Metros sobre segundo. Con esto, queridos alumnos, les explico de manera general cómo realizar una conversión. Si aún así tenemos más dudas, por favor, preguntarlo en clase. Por favor, está abierto el espacio y, por supuesto, esto en beneficio de que para el segundo bimestre nos vaya mucho mejor. Gracias y excelente tarde.